Muy buenos días. Hoy, en el día 218, leeremos los capítulos 10, 11 y 12 del libro de Jeremías. Comencemos. Oíd palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz sobre el artífice, y de manos del fundidor los vestirás de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes del postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. ¿No es así la porción de Jacob? Porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Recoge de las tierras tus mercaderías, la que mora en lugar fortificado, porque así ha dicho Jehová: he aquí que esta vez arrojaré con honda a los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. Ay de mí, por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa, pero dije: ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda ni quien cuelgue mis cortinas, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá, en morada de chacales. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Ahora leeremos el capítulo 11. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel: maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres de día que los saqué de la tierra de Egipto, el horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo:
Pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová: conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémosles de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo: no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Ahora leeremos el capítulo 12. Justo eres tú, oh Jehová, pero yo disputé contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Perdón. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estarás desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo por la maldad de los que en ella moran? Faltaron los ganados y las aves porque dijeron: no verá Dios nuestro fin. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti.
no los creas cuando bien te hablen. He dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba, mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva, como mi Dios su rugido, por tanto la aborrecí. Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores. No están contra ellas aves de rapiña en derredor. Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada, fue asolada sobre la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Sobre todas las alturas del desierto vieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzaron de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Ahora, yo quiero invitarte a que reflexionemos y meditemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 10 vemos que Dios nos muestra allí que no hay nadie semejante a Él. No hay nadie como nuestro Dios. Y nos hace unas advertencias porque su pueblo, el pueblo que él había rescatado, se habían desviado y habían seguido otros dioses. Entonces el Señor les hace una advertencia a ellos que nos sirve a nosotros. Lo vemos en el versículo 1 de este capítulo 10, donde el Señor dice así: oíd palabra de Jehová, que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. No debemos aprender el camino que otros hacen. No podemos hacer como dice la gente, es que todo el mundo lo hace. No podemos vivir según las costumbres de este mundo, de ese sistema, porque este sistema va a espaldas a Dios. También nos dice el Señor que no temamos a lo que ellos temen. Nuestro temor debe ser Dios. Nuestra confianza debe ser del Señor. Las personas temen a cosas que no son lo que Dios quiere que nosotros temamos, incluso a las señales del cielo, como dice este versículo. Temen a los rayos, temen a las señales en la naturaleza, pero nuestro temor y nuestro temblor debe ser Dios. En el versículo 3 dice que sus costumbres son vanidades, porque van tras vanidades ilusorias, tras cosas que hoy tienen, pero no los sostienen, no les hacen felices plenamente y no les permiten trascender. Ellos confían en imágenes y eso lo vemos en el versículo 3 al 7 que dice así: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro la adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque no pueden hacer ni bien ni mal. Quiero decirte que no confíes en ninguna imagen, no confíes en ningún ídolo, no confíes en nada diferente a Dios. Dios abomina que tú le pidas a una imagen, que tú le pidas a algo que hizo un hombre. Puede ser de, como dice la Biblia, de talla, de madera, de oro, puede ser de piedra, puede ser de cualquier material, pero como dice acá, son seres inanimados, sin espíritu, los cuales no tienen poder para hacer ni mal ni bien. Nosotros tenemos que temer al incomparable, y eso lo vemos en el versículo 6 al 7, que dice así: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú,
y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay semejante a ti. Y en el versículo 12 y 13, mire lo que dice la palabra. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden al mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz produce muchedumbres de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Él tiene el poder, Él tiene la grandeza. Solo a Él debemos temer y solo en Él debemos confiar. Reconozcamos nuestra fragilidad, reconozcamos que le necesitamos, como dice acá la palabra en el versículo 23. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Solo Dios nos puede guiar, solo Él tiene el control y solo Él puede ordenar nuestro camino. En el capítulo 11 vemos por qué hay afrentas sobre la tierra y por qué hay situaciones sobre esta tierra difíciles, porque uno dice, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? La palabra de Dios nos da la respuesta. En el versículo 3 nos muestra que la maldición viene a causa de nuestra desobediencia. El versículo 3 dice así, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Todos nosotros nos hemos apartado de Dios y como resultado de ese pecado vienen situaciones adversas, afrenta a nuestra tierra. El versículo 7 nos habla de una amonestación que Dios ha hecho desde el principio hasta el día de hoy. El versículo 7 dice así, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Hoy Dios sigue diciéndonos, escucha mi voz. Hoy Dios sigue diciéndonos, vuélvete a mí. Hoy Dios sigue diciéndonos, miren, si ustedes quieren salir de su condición, vengan a mí. Pero ¿cuál es la necesidad del hombre? Que el hombre, nosotros los seres humanos, nos hemos ido tras nuestro propio corazón y no tras el consejo de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 8 que dice, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. ¿Qué más hemos hecho nosotros en la necedad? Seguir la maldad de los antecesores, como dice el versículo 10. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirle la casa de Israel. Muchas personas están aferradas a una tradición que les enseñaron sus padres. Es que yo me crié en esta religión, es que yo aprendí a hacer las cosas de esta manera, es que yo creo en esto o aquello porque mis padres me enseñaron. Y la Biblia nos dice, no sigas tras la maldad de tus antecesores, no sigas tras el pecado que otros te enseñaron. Y terminan adorando a dioses que no lo son, como lo vemos en este versículo que dice, y se fueron tras dioses ajenos para servirle. Y en el capítulo 12 vemos que el Dios soberano actúa sabiamente. Cuando Jeremías escribió este capítulo 12, el rey Josías, que era un rey que tenía a Dios, ya había muerto y se levantaron otros reyes que hacían lo malo, lo que no era recto. Le dijo así, que hacía lo que no era recto delante de Dios. Cada día la nación se corrompía más y más y Jeremías empezó a hacerse preguntas como estas dos que vamos a mirar, preguntas que nosotros también nos hacemos cuando vemos que tenemos quizás como vivió Jeremías, gobernantes que eran corruptos, que no hacían lo correcto, que se vivía injusticia, que se vivía maldad, que veían perversiones y que algunos que actuaban incorrectamente les iba bien. Entonces Jeremías le dijo al Señor, versículo 1, dice así, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Entonces él dice, ¿por qué le va bien a los que hacen mal? ¿Por qué a aquellos que viven mal les va bien? Mientras que Jeremías estaba siendo tratado injustamente.
Y en el versículo 4 le dice el Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, hasta cuándo? Vamos a ver qué respuesta le da Dios a Jeremías. Otra pregunta, una pregunta que hace Jeremías es ¿por qué prospera el malo? Y eso quizás a veces nos lo preguntamos nosotros. Y también le decimos a Dios, ¿hasta cuándo pasarán cosas aquí? ¿Cierto? Entonces, ¿qué le responde Dios? Pero antes de que Dios le dé la respuesta, quiero que meditemos en algo muy bonito que dice Jeremías, y es que le dice en el primer versículo, justo eres tú, oh Jehová. Y es que la confianza que nosotros necesitamos tener es que Dios es justo. Su voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta. Él no se equivoca. Y quizás veamos que hay personas como estas que expresa Jeremías, que hablan de Dios con su boca, pero en su corazón lo tienen lejos. Dice el versículo 2, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Quizás ves personas que les va bien, aunque hablan de Dios, pero sus corazones muestran lo contrario. Pero miren la respuesta que le da Dios y se la da del versículo 14 al 17. Y en esa respuesta Dios le muestra a Jeremías que él tiene un plan, que sencillamente el deseo de él es que todas las personas se vuelvan a él y que detrás de todo eso él llegará un momento en que va a actuar, llegará el momento en que él obrará de tal manera que los que guardamos la palabra de Dios y guardamos su pacto nos quedaremos asombrados. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Dudas de Dios cuando vienen este tipo de preguntas a tu corazón? ¿O puedes descansar en la confianza de que el justo siempre, de que Dios que es justo, siempre tiene el control y por lo tanto hay un plan detrás de todo? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.